Claudio Tolcachir, regista, interprete, autore di El viento in un violin che abbiamo visto ieri sera, e Antonio Audino, collega e amico, critico teatrale, giornalista, saggista, docente universitario e altro, et ultra, che si occuperà di dar vita a questa discussione, a questo dibattito. Sarà una conversazione che partirà come nei precedenti appuntamenti, magari dallo spettacolo, da alcuni temi che emergono dallo spettacolo, e cercherà poi di investigare le tecniche, i metodi di lavoro di Claudio Tolcachir e della compagnia Timbre 4 di Buenos Aires. Lascio quindi volentieri e con grande piacere la parola ad Antonio per aprire questo incontro. Molte cose del suo spettacolo risuonavano ieri sera nel pubblico, anche nel pubblico italiano. Ci sono molte cose che mi hanno colpito, molte mi incuriosiscono, e vorrei partire da un punto che forse è essenziale per noi italiani in questo momento. Poi magari allargheremo il discorso, arriveremo ad altre questioni, però la cosa che mi interessa molto è la storia del suo gruppo. Il gruppo si chiama Timbre 4, vuol dire campanello numero 4, perché era proprio un interno, un appartamento, un pian terreno, bisognava attraversare un corridoio. C'è un video molto interessante su YouTube che mostra questo corridoio vuoto, un po' angusto. Si arrivava al campanello numero 4, al Timbre 4, si entrava in questo appartamento che era la casa di Claudio Tolcachir, e si assisteva a questi spettacoli. Poi hanno cambiato sede, sono passati in un'altra sede che credo ricavata da un ex magazzino. Ecco, mi interessa perché in questo momento credo che sia un tema molto scottante nel nostro paese. Questo teatro che nasce in un momento di crisi molto forte dell'Argentina, nasce come bisogno non soltanto per chi lo fa, ma bisogno anche per chi lo vede, ed è una cosa che sentiamo molto in questo momento in Italia, in questo momento appunto questo momento che viene definito di crisi, fra virgolette, uso questo termine per semplicità, però sentiamo tutti che il teatro è una cosa centrale, una cosa importante, abbiamo voglia di farlo e di vederlo, anche in condizioni economiche difficilissime, anche in totale autonomia da finanziamenti e da risorse economiche. Ecco, volevo che lei ci raccontasse proprio all'inizio come è nato questo gruppo, con quali difficoltà, ma anche con quale forza e con quale accoglienza da parte della gente che veniva a vedervi al Timbre 4. Bueno, buenas tardes. Antes que el espacio, yo creo que lo mejor que me pasó fue encontrar a mi grupo de trabajo. El teatro como edificio fue un resultado del grupo, que es el que contiene, el que apoya, el que acompaña, el que critica, el que define la ética, la forma de trabajo y todo. ¿Está bien este ritmo? Entonces, el grupo con el que yo trabajo son mis compañeros algunos desde el liceo, desde el colegio, los que vieron ayer actuando. Somos compañeros desde los 15 años, 16 años, íbamos al mismo colegio. Y con otros éramos compañeros de actuación, de teatro, desde los 13 años, de los 14 años. Entonces tenemos muchos años de conocernos y de reelegirnos. Y para mí personalmente son los responsables a los cuales yo les tengo que agradecer las cosas más lindas que me pasaron, porque yo sabía que era gente en la cual yo me podía apoyar, arriesgar, que me podía equivocar, que no iba a ser tan grave. También nos ayudamos a crecer, a entender, a tomar partidos por qué teatro queremos hacer, qué tipo de personas queremos ser en relación al trabajo en conjunto, ¿no? Esta idea de cooperativa, de trabajar todos en forma de cooperativa, que es que todos somos dueños de la obra
desde el punto de vista artístico es el director, pero como productores todos cobramos lo mismo y corremos los mismos riesgos y somos todos responsables también de la obra. O sea, si venimos aquí o allá o estamos en Buenos Aires, es una decisión de todos. Así trabajan la mayoría de los grupos en Buenos Aires, en forma de cooperativa. Los grupos más interesantes, los grupos independientes, por supuesto también hay teatro comercial y oficial. Y entonces creo que es eso lo más importante, el trabajar en grupo, el tener gente que vos coincidís en que sea buena gente, que no sea demasiado oscuro, demasiado enfermo, con las locuras que podemos tener nosotros, pero que es buena gente. Para mí eso es muy importante. Con mucha rigurosidad de trabajo, fanática. Ayer ensayamos desde las 5 de la tarde hasta la hora de la función, una obra que estrenamos en el 2010, y es así en cada ciudad y nos gusta ensayarla y repetirla y mejorarla y corregirla, aprovechar los cambios que propone cada sala. Entonces que sea buena gente, que mucha rigurosidad de trabajo y que yo necesitaba que me generaran la suficiente confianza como para tomar riesgos. Yo no hubiera dirigido si no era que tenía mi grupo y mucho menos hubiera intentado escribir una obra de teatro si no tenía mi grupo. Yo las escribí para ellos, pensando en ellos y aprovechándome de ellos. Y después descubrimos que estaba buena, que no se nos fue bien y todo, pero en principio yo les dije que quería probar a escribir y que nunca había escrito y me dijeron, bueno. Y entonces, y cada paso fue así. Y la creación de Timbre, que fue en plena crisis del 2001 y todo, también estábamos todos muy tristes, estábamos todos muy desolados, nuestros padres sin trabajo y nuestros compañeros yéndose a vivir a otros lados, y muy tristes, sin perspectiva. Y yo pienso que como reacción nos metimos adentro a construir una sala, a hacer las luces y con tacho de aceite y todas esas cosas que yo me crié así también, haciendo teatros así, y luego se fue profesionalizando. Pero creo que sobre todas las cosas, tanto el espacio físico como el grupo, es un espacio de libertad, porque yo ahí puedo hacer cualquier cosa, no hay límite. Y eso es lo mejor, porque yo puedo tomar los riesgos de hacer lo que quiera. Si me sale mal, la tristeza es que me sale mal, pero no hay otro compromiso que el de trabajar nosotros, tratando de hacer algo que sea lo mejor que nos salga y que implique un desafío, implique un crecimiento. Y yo creo que lo mejor, más allá del espacio, porque como tiene un nombre, es el grupo de trabajo. Eso es lo mejor. ¿Contesté? Benissimo, grazie. Quindi la scrittura anche nasce insieme, c'è una fase di improvvisazione, se non sbaglio, sui personaggi, sulle situazioni, che lei poi, diciamo, stabilizza in qualche modo in un testo, o mi sbaglio? La primera vez que fue La omisión de la familia Coleman, yo nunca había escrito una obra de teatro. Había hecho ejercicios con alumnos de creación, de improvisaciones, que habían llegado a tener forma de obra, pero nunca me había sentado a escribir una obra y no sabía cómo se hacía. Y tenía mucho miedo de no saber hacerlo, de no poder hacerlo. Por eso necesitaba que fueran mis amigos los que estuvieran ahí. Entonces, como no sabía por dónde empezar, empezamos a trabajar improvisaciones con lo que sabíamos de los personajes. Y ahí yo, la claridad, digamos, que tenía, que pienso que estuvo bien, fue decirles muy poco a ellos de lo que yo pensaba de los personajes. Muy poco. Porque como teníamos tiempo, no había apuro de hacer la obra rápidamente, prefería encontrarnos con un vacío
que me permitiera a mí descubrir cuál era la obra de verdad, más allá de la que yo tenía en la cabeza, ¿sí? Entonces improvisábamos en mi casa real, donde yo vivía, en el Timbre 3, y les dije muy pocas cosas de los personajes, las que yo sabía. Antes de eso, yo empecé a escribir unas cosas tan líricas y intelectuales y horribles. No sé, pero eran como nada que ver, nada que ver. Por ahí estaba bien, pero no resultó siendo la obra eso. Hablaban los personajes. Empezamos a improvisar y lo que fue muy interesante de ese periodo de improvisaciones es que yo tenía un vínculo con cada uno de los actores de información de los personajes que los demás no sabían necesariamente. Y cada improvisación, que eran 3, 4 improvisaciones por semana, que nos juntábamos 3, 4 horas a improvisar, yo les daba consignas secretas que ellos sabían que los otros no, y eso generaba muchísimas tensiones o cosas que descubrían los personajes de verdad, ahí no lo sabían y era horrible, o tensiones secretas. Lo que más nos interesaba es que hubiera mucho secreto, que lo que más sucediera no se dijera, sino que fueran fuerzas internas, cómplices o secretas de los personajes. Entonces por ahí algunos improvisaban en la cocina, otros en el baño, otros en la terraza, y yo iba mirándolos, filmé, no usé nada de eso, de las filmaciones ni de lo que anoté. Lo que me servía es que era como si vos fueras a visitar este verano a una familia y vivís un tiempo con esa familia. Yo ya los conocía. Entonces pude escribir conociéndolos, sabía cómo hablaban, sabía cómo pensaban y qué tenían. Y luego de eso ya, en determinado momento, los actores me miraron como diciendo, bueno, ya improvisamos mucho, haz lo tuyo. Stringiamo. Claro, ya basta. Y entonces yo paré las improvisaciones. Yo pensaba que iba a ser una mixto y no me senté nunca a escribir. Da pánico escribir, a mí por lo menos es una cosa terrible. Yo no estudié eso aparte. Entonces paramos las improvisaciones y yo escribí la obra, luego se las di y la ensayamos. Pero también con el mismo método de no interpretación de una escena o de un texto o no la búsqueda de una gran actuación, sino la mayor síntesis, la mayor sobriedad y que lo que fuera más interesante fuera lo secreto, lo que piensan, lo que no dicen, lo que quisieran hacer pero no hacen. Entonces fue mucho trabajo entre nosotros de crear esos secretos, de lo que vos estás pensando ahora, de lo que él quisiera decir y no dice, y lo que yo estoy diciendo, pero sin embargo estoy pensando. Esa construcción hacia adentro de la atención de un actor. ¿Dónde está la atención mía al actuar? Si está puesta en actuar bien, es probable que actúe mal. Y si yo estoy atento a algo que sucede, que me importa más que la actuación adentro de la escena, es probable que yo esté vivo acá descubriendo cosas. Y descubrir cosas en el escenario es maravilloso para el actor y para el público, que descubre junto con el actor algo nuevo. Supongo que por eso seguimos ensayando, porque en cuanto se nos achata la obra, nos damos cuenta y no nos sale más. Y entonces tenemos que volver a buscar para... Formalmente no cambia, la forma es la misma, pero cambia los secretos, pequeñas cosas que a nosotros nos sirven. Luego las otras obras tuvieron la particularidad que yo las escribí para esos actores. O sea, yo escribía sabiendo quién iba a actuar. Yo necesitaba eso para tener un cuerpo. Y fue mucho menos trabajo de improvisación. Y esta última que estrené este año en Buenos Aires, que se llama Emilia, fue la primera experiencia que yo me autoimpuse de ser un escritor. Y
escribir solo, sin saber quién iba a actuar, y escribir una obra de teatro hasta el final y corregirla como se debe, hacerlo bien, y entonces dárselo a los actores, que es una experiencia terrible, porque estás muy solo. Con el grupo yo escribo a la mañana y a la tarde se lo doy, lo leemos. Estar solo escribiendo es muy, muy difícil. Pero è lindo también, è un momento difficile. Bueno, eso. E questo ultimo testo lo ha messo in scena lei stesso da regista con altri attori? Perdón. Questo ultimo testo lei lo ha messo in scena da regista con i suoi attori, quindi poi ha lavorato su un secondo livello di messa in scena della sua stessa scrittura? Claro, lo que no eran los mismos actores de Coleman, de Tercer Cuerpo, pero eran actores que yo conocía. Porque cuando uno va a trabajar en cooperativa, son proyectos largos, de años. Entonces, y la posibilidad de viajar, bueno, una cooperativa hay que tener una personalidad para sostenerlo, ¿no? Porque si va bien, si va mal, va mal. Y tenés que estar de acuerdo en que todos somos iguales en muchos sentidos de responsabilidad y de derecho. Y no todo el mundo le gusta ese trabajo. Así que sí, la escribí, se las di, que es una cosa horrible darle una obra a un actor a ver si le gusta. Porque si no le gusta. Pero no, por suerte les gustó. Y salió muy bien, salió muy bien. Estamos muy, muy, muy felices. Pero yo me gusta pensar que cada proyecto es probar algo nuevo. Como te digo, bueno, voy a escribir solo. Ahora tengo muchas ganas de tener tiempo de volver a hacer laboratorio, a tener tiempo de chapotear, como dice, en el barro, estar libre, con más tiempo. Así que bueno, es buscar lo que extrañas, lo que no estás haciendo para que te signifique un crecimiento. Mi permetto una domanda a questo proposito. Lo scorso anno Claudio Tolcacir fece un laboratorio qui a Venezia e c'era un clima di felicità diffusa. Erano tutti contenti di lavorare con Claudio. Quest'anno il laboratorio sarà sul Macbeth per il progetto Shakespeare. Allora, quali sono i segreti del laboratorio? Son secretos. Quelli che si possono dire. Se qualcuno si può dire. Sí, sí. Yo quería aprovechar la oportunidad que me dieron de volver a dar un taller acá, que es como un privilegio y una responsabilidad muy grande para mí. Es lo que más nervioso me pone en todo el año. La posibilidad de zambullirme en esta obra y en este autor para investigarlo, cómo traer una propuesta para los alumnos, para los participantes. Y me pareció, más allá del destino final de este domingo, donde nosotros vamos a mostrar un proceso más allá de ese resultado, que es interesante tenerlo también como desafío, lo que me parecía bueno era compartir con los participantes un tipo de proceso que es el que yo hago conmigo en soledad cuando pienso una obra, o con mis compañeros en el caso de hacer un trabajo en grupo, cuando es un texto de otro, ¿no? El año pasado trabajamos a partir de la nada, de ciertas características de personajes, y el pensamiento y la imaginación y la comunicación. Y entonces estábamos todos muy curiosos de cómo íbamos a hacer este año con una obra. Entonces quería que compartiéramos y poner a prueba el sistema de investigación a partir de un texto y de un texto clásico. Entonces lo que estoy armando es como un camino desde la comprensión más racional del texto, de los sucesos del texto,
poder diferenciar claramente lo que es objetivo, los datos objetivos y los hechos subjetivos que tenemos que separar, tener muy claras las nociones del relato que se va a contar, y a partir de que ya estábamos atorados de escuchar la historia de Macbeth de principio a fin ayer toda la mañana, hasta tener clarísimo todo lo que sucedía y cuáles eran los hechos, empezar a elegir, a darnos cuenta que podemos elegir cómo contar y que de la elección de cómo contar se reescribe la historia. Si es una historia política, si es una historia de amor, si es una historia de poder, si es una historia de horror, si es una historia sobre la culpa, si es una historia sobre la ambición. Son elecciones. Y entonces, y en eso era similar a lo que hablábamos el año pasado, empezar a tomar decisiones. Porque a mí me interesa mucho que el actor sea un ser, imaginarlo como un ser inteligente, curioso, activo, disciplinado y muy estudioso. Y era muy emocionante, me encantaba ayer que discutían para elegir cuáles eran los hechos de la obra, que naturalmente el elemento de prueba era el libro, y tenían que buscar en el texto, y esa es una acción que a los actores a veces les cuesta. Nos lleva a nuestra imaginación y nos cuesta hacer pie en lo concreto del texto. O nos lleva a nuestro deseo de interpretar y nos salteamos el hecho de comprender objetivamente qué es lo que está pasando, qué es lo que se está contando. Entonces, diferenciar lo objetivo de lo subjetivo para tener un piso donde apoyarte para poder volar, para poder alejarte luego de ese inicio. ¿Sí? Dígame si se entiende. ¿Sí? ¿Está bien? Speriamo. Speriamo. Y luego empezamos a sintetizar. Y para sintetizar hay que comprender muy bien, elegir qué es lo fundamental y qué es lo que no es tan fundamental. Digamos, ayer decíamos con Shakespeare no hay nada que sea no necesario, y en Macbeth particularmente, pero sí el hecho de elegir te obliga a tomar partido, y eso es muy importante. Dejar algo afuera y elegir, y después darte cuenta si elegiste bien o mal. Así que, más o menos ayer en la mitad de la clase, que habíamos llegado a la concreción de los hechos, nos dedicamos a empezar a elegir cuál era la escena que más nos representaba, elegir luego cómo contarla, elegir el espacio donde hacerla, elegir qué textos quedaban, qué textos no. Ayer lo hicimos con una escena, hoy lo hicimos con un acto. Y fue impresionante, fue muy, muy lindo lo que pasó, fue sorprendente la cantidad de ideas y de propuestas que surgieron del debate, entre ellos, en muy poco tiempo, generar una adaptación, una puesta en escena y la realización. Así que estamos en ese punto y van apareciendo preguntas que son las que se van a volver cada vez más interesantes, que es, por un lado, el disparador estético, que puede ser la puesta en escena de cualquier obra, cuando uno elige un texto escrito por otro, pero en el propio también. Pero también hoy aparecía el basamento de las decisiones estéticas. Si nosotros podemos lograr una unidad entre la elección ideológica, humana, de qué es lo que estamos contando nosotros con Macbeth, y llegar a que esa realización tenga un sentido estético y formal apoyado en una razón intelectual y profunda. En eso estamos. Entonces, si nos sale bien, vamos a haber compartido todo un proceso desde la lectura más primaria hasta la realización, salida de sus cuerpos y de sus mentes y del intercambio que vamos a hacer de una puesta en escena,
donde además tenemos que volcar la actuación. Y lo que va a venir ahora, que ustedes no escuchan, es también el planteo de que pensar en actuar sea pensar en generar transición, generar modificación del personaje en el transcurso de lo que yo relato, que va a ser muy breve, pero que estar en escena signifique construir modificaciones, y que esas modificaciones sucedan acá, en vivo, por el descubrimiento mío como actor. Pero esto nos va a obligar no solo a trabajar nosotros con nuestro personaje, con nuestra escena, que lo vamos a hacer, sino tener noción de la totalidad. ¿Qué parte formo yo de esa totalidad? Esta es la idea del taller. Torniamo ai suoi testi. Peraltro io voglio ricordare che i suoi 3 testi della trilogia del Living, ovvero L'omissione della famiglia Coleman, Terzo corpo e Il vento di un violino, sono stati pubblicati fortunatamente in Italia da Editoria e Spettacolo con la cura di Silvia May. È un libro che forse non si trova nelle librerie, ma sicuramente via internet, come ho fatto io, si può acquistare. Ecco, tornando a questo suo lavoro drammaturgico, registico, di messa in scena, di gruppo, di rapporto con uno spazio, è sicuramente anche un lavoro di rapporto con una società e, dicevamo, visti gli anni in cui sono nati questi lavori, di una società in crisi, che il suo teatro rispecchia proprio direttamente. Ieri avevo l'idea, guardando lo spettacolo e immaginandolo in uno spazio di Buenos Aires, che appunto fosse una forma di teatro in cui lo spettatore trova un rispecchiamento alla sua situazione, ai personaggi che lo circondano, a se stesso, alle sue dinamiche interiori e alle dinamiche della collettività, quindi un rapporto in scala 1 a 1 con lo spettatore. Questo peraltro ha fatto sì che qualcuno la paragonasse a alcuni scrittori italiani molto noti del dopoguerra come Edoardo De Filippo o Raffaele Viviani. Lancio questa suggestione, io non sono del tutto d'accordo, ma in parte certo è vero che questi drammaturghi in un momento di grande crisi del Paese ponevano il Paese davanti a quella stessa umanità sofferente che era il Paese stesso. Ecco, non è una domanda, vorrei che lei mi dicesse qualcosa su questo punto, sulla necessità che avete avuto di creare un teatro che fosse di immediato rispecchiamento di quella società, anche se naturalmente poi c'è il filtro della creazione teatrale e soprattutto il filtro di un'ironia molto forte, naturalmente, che circola nei suoi testi e nelle sue messe in scena. Sí, yo en general trato de no pensar en ningún criterio estético previo a la creación de una obra, como decisión de qué tipo de teatro quiero hacer, si es realista o si es absurdo o si es más clásico. Como creo que los estilos nacieron inocentemente de sus épocas y de sus culturas y de sus accidentes, tengo confianza en que la obra que yo haga, la escriba yo o me toque estudiarla para dirigirla, un día se me va a revelar cómo hay que hacerla. No me gusta imponerle yo un estilo. Como desearía yo no tener un estilo. Pero bueno, eso es más difícil. Me gustaría tener la libertad de crear a partir de lo que yo voy siendo en cada momento de mi vida. Entonces, a mí, luego cuando yo leo cosas que escriben sobre las obras, me sorprende muchísimo cosas que yo no sé, o cosas que yo no pensé. Sobre el estilo, sobre la familia. Me preguntan un montón de veces sobre las familias, y a mí la familia no me interesa nada. Pero evidentemente algo sí, porque escribo sobre familias, pero no es que yo digo, yo quiero estudiar la familia. No, debe ser alguna de mis obsesiones, pero de todo.
Pero yo te diría, el punto de partida de una obra para mí es algo monstruoso, que me perturbe, que me moleste y que me resulte incómodo. A mí personalmente, que me perturbe y me haga mal, que me esté molestando, digamos, no que me haga mal, porque quiero pensar en eso que me hace mal, pero algo que me está perturbando, que no puedo resolver. Por eso yo no puedo enseñar nada con un texto, quiero decir, yo no puedo decirle al mundo nada, ningún mensaje, porque yo escribo de cosas que yo no puedo resolver. Y como a mí me salva el teatro, me salvó un montón de veces, puedo a través del teatro sacar esos fantasmas, esas pesadillas y dejar que estén afuera. Y supongo que eso me ayuda a ser un poco más sano en la vida real. Porque todas esas situaciones, esos personajes están en mí, son yo. Es todo lo que yo haría si no me contuviera. Y yo los conozco bien a todos esos seres y sé por qué son así, porque son parte mía. Entonces, luego es la forma en que esas pesadillas pueden tomar cuerpo y ser seres vivos. Y yo los amo, los detesto, me producen muchísimo rechazo mis personajes y una ternura enorme, muchísima pena, porque yo me conozco y sé que en definitiva todos esos hacen lo que pueden. Entonces, lo que quiero decir es que yo escribo para mí y la identificación de las obras es conmigo. No tengo muy claro, sí tengo el deseo enorme que creo que tenemos todos de que lo que nos conmueve a nosotros le conmueva a mucha gente, pero eso yo realmente no lo sé. No sé si pasa, no sé si va a pasar, si no. Sí es como si yo dije, yo necesito ahora contar esta historia, hablar de esto, porque no puedo parar. Y en el caso del violín, yo a la distancia descubro que hay muchísimas obsesiones, que puede ser, por supuesto, la relación familiar, pero más que eso, el hecho de un hijo, el deseo de un hijo, que me doy cuenta que aparecen en casi todas mis obras, y de un padre buscando un hijo, y la torpeza para poder hacer las cosas que todo el mundo hace normalmente, mis personajes las hacen mal, y las hacen de una manera retorcida, torpe, equivocada, violenta y muy triste. Pero lo que quieren es normal, quieren un hijo, quieren tener una carrera, una familia, pero no les sale nada. Y yo, ese lugar donde uno puede ver el mundo como algo que funciona, como si el mundo fuera algo que funciona y que uno no es parte de ese mundo que funciona, como que todos los demás saben cómo se es adulto, cómo se es feliz, cómo se hace las cosas, y que uno no sabe. Así son mis personajes. Así que te diría, es el teatro que me sale. No sé si es el teatro que me gusta, el que a mí me sale, pero es el que me sale. Porque a veces me dicen, está esta obra, pero no sé si te va a gustar porque no tiene nada que ver con lo que vos haces. Y lo más probable es que me guste por eso, porque a mí me divierte el teatro que es muy distinto al que yo hago. A mí me sale pero me gusta otro. Y siempre tengo la esperanza de que un día me salga el otro teatro que me gusta a mí. Però bueno, ahí vamos buscando. Sono certo ci saranno anche domande da parte del pubblico sullo spettacolo e sul lavoro di Claudio.
Vediamo, eccone già una qui in seconda fila, 2, 3, 4. E poi credo che dovremmo chiudere, ma insomma, qui al centro in seconda fila. Non funziona il microfono, forse? Grazie. Ha 2 domande. Facciamo la simultanea in italiano. La prima è, lo dico io, quando scrive? Pensa ai mezzi e ai soldi che ha a disposizione? Comunque l'ho tradotto. Quanto l'economia influenza la scrittura? E la seconda? Quando lavora come regista sui suoi testi, da cosa parte? Se dallo spazio scenico, dalla scenografia o da altro? Vale. Ragazzi, non funzionano i microfoni. Questo funziona? Nunca tuvimos mucha plata nosotros. No sé qué haría yo si tuviera mucha plata. Supongo que no sé. Me parece bien tener plata, pero mira, el punto de partida, como yo me crié en el teatro, jamás nos preguntamos cuánto había para hacer una obra, ¿no? En mi cultura de teatro de Buenos Aires, no es como algo que se piensa en un momento, pero no es lo primero, pero porque no hay, no hubo nunca. Entonces, digamos, como yo hago una obra, llamo a los actores, tratamos de combinar la agenda con los trabajos de todos, que es donde cobran su plata para ensayar. Tratamos de conseguir un lugar donde ensayar. Tratemos de que nos den los derechos de la obra. Empezamos a ensayar y te digo cómo se hace en Buenos Aires. Se piden los subsidios, que hay algunos, que pueden servir para comprar algo de ropa o algún mueble, nunca para los actores, ni para el director, ni para nadie. Puede ser, como yo te dijera, 1.000 euros un subsidio para montar una obra, o 2.000 euros. Entonces se hacen fiestas, se cobra entrada y se junta plata. Nosotros hicimos muchas fiestas, yo ya no quiero más de echar borrachos a las 7 de la mañana de casa. Por las fiestas se hacen rifas, se junta plata. Yo siempre tuve la obsesión de para mí y para mis compañeros que pudiéramos vivir del teatro. Porque en Buenos Aires los actores no cobran, el director no cobra, el teatro independiente, pero cobra el técnico de luces, cobra el boletero, si no es que es uno de los actores, cobra a la persona que limpia. Entonces, yo veía que estaba instituido que a los que hacemos teatro porque nos gusta, no hace falta que cobremos. Y eso es muy injusto. Y es un discurso peligroso también. Es decir, creo que es contradictorio. Y yo trabajé mucho, todo mi grupo trabajó mucho para tratar de vivir de nuestro trabajo y lo logramos. Ahora todos vivimos de timbre. Y como 40 personas viven de timbre. Es una locura. Es una cosa extraña. Pero la mayoría de los actores no vive de su trabajo en Buenos Aires. Trabajan de otras cosas. Y creo que es una pelea larga que tenemos que dar por la dignidad del trabajo nuestro. Que podamos vivir de nuestro trabajo los que nos dedicamos y nos formamos para algo.
Pero te diría, en la cuestión creativa, por el tipo de teatro que yo siempre hice, me las ingenié para conseguir la plata que necesitaba para hacer las obras. Ahora yo tengo más facilidad. Yo puedo acceder a plata antes de empezar una obra. Una cosa extraña donde a veces te pueden dar dinero por una obra que no existe, que es muy raro para mí. Pero lo valioso de eso es que los actores pueden cobrar los ensayos y eso nos da mucha tranquilidad porque es más justo. Y por ahí yo puedo pensar la escenografía que quiera. Igual siempre se me ocurren cosas muy sencillas. No puedo. Pero por algo de síntesis también, porque me formé así en que sea lo mínimo, lo mínimo necesario para que el espectador pueda crear y que no sea, que no esté todo dado. Igual yo disfruto muchísimo de obras espectaculares con superproducción, si están bien hechas. Yo creo que el problema no es de producción, creo que el problema es de creación. Puede haber una obra millonaria que sea genial porque es genuina, porque la gente que la hace sabe por qué la hace y necesitaba hacerla. O ves plata que está ahí. Y puede haber obras muy pobres que tampoco tienen ningún sentido. Para mí lo que me gusta del teatro es que tenga sentido. Lo que veo para la gente que lo hace y para mí. ¿Me estoy extendiendo? Me corto. La segunda, yo trato de cuando escribo no pensar que la voy a dirigir, como si fuera otra persona. Porque me di cuenta que si yo pienso cómo la voy a dirigir, empiezo a coartarme como escritor, porque no sé cómo la voy a hacer. Entonces digo, pero ¿cómo? ¿Cuántos personajes? No, ¿y cómo voy a hacer eso? Entonces digo, bueno, yo la escribo y que el que la dirija se arregle. Y después cuando la voy a dirigir, te juro por mi vida que no sé cómo dirigirla. Y me pregunto cómo quiere que haga el autor para que yo haga esto. Pero me funciona bien ese problema porque me obliga a inventar. Como si yo escribiera ya sabiendo, medio me lo solucionaría. Cual es tranquilizador. Pero no siempre lo tranquilizador es bueno. En general no nos gusta, pero en general no es bueno lo tranquilizador, es conocido. No saber es horrible, pero está bien también, está bien. Pero yo me recuerdo a mí mismo con todas las obras. Yo no sabía cómo hacerlas y como vivía ahí, me iba al fondo y empezaba a mover las sillas, las gradas, mover las cosas del lugar hasta encontrar el espacio. Bueno, como hacemos en el taller, lo mismo. Buscando, mirando, buscando hasta que encontrás. Y luego ya jugar con los actores. Proviamo a restare nei tempi. Una seconda domanda. Hola. Ay, sí. Muy sencillo. ¿Cuál es el teatro que te gusta? A mí me entiendes. El que acabas de hablar. Sí, donde me sucedan cosas y donde me sienta desafiado y donde me conmueva. A veces te conmueve más el espectador que está al lado que lo que sucede en el escenario, pero porque está vivo, ¿viste? A veces yo recuerdo alguna vez de ver una señora que miraba y era tan emocionante como ella miraba la obra. La obra estaba buena. La señora era impresionante todo lo que le pasaba. Bueno, por ahí era eso, parte de la obra. Sí, donde me conmueva, pero no tengo un tipo de teatro que me guste, ¿eh? Y tampoco soy fundamentalista de esto es teatro, eso no, esto es nuevo, esto es viejo, eso ya no se hace más. Yo creo que cada uno tiene que hacer el teatro que le sale
y tratar de hacer las cosas lo mejor que puede, no demasiado tonto y no demasiado corto, tomar riesgos. Después yo he visto cosas que me sorprendieron y me fascina cuando veo algo que digo, ¿cómo se le ocurrió eso? Porque no es ni parecido a mi imaginario, lo que yo puedo crear. Eso me da una envidia enorme, porque digo, ¿cómo se le ocurrió hacer esto? Que sobre todo a veces son historias muy pequeñas que decís, ¿cómo confió en que esto era una obra tan chiquito? Y la imaginación, la inteligencia me conmueve y me excita. Y el talento. Y ver a alguien que ama eso, que está feliz ahí. Una domanda di fondo. Grazie. Sì, io provo a fare un piccolissimo passo indietro sperando magari di farne poi uno avanti. Ti chiedo una cosa che riguarda la drammaturgia soprattutto. Vedendo tutti e tre gli spettacoli che poi sono raccolti nel volume di cui parlava Antonio, mi è sembrato di rintracciare in tutti e tre delle particolarità che riguardano da un lato i personaggi e dall'altro il contesto in cui sono i personaggi. Cioè ho avuto la sensazione di avere sempre a che fare con delle vicende che riguardassero un mondo che non è veramente mai mostrato, di cui arriva soltanto notizia perché tutte le vicende si svolgono in un interno e i personaggi che raccontano come potrebbe essere questo mondo sono come fossero dei sopravvissuti a qualcosa che fuori è già estinto, è già finito. Cioè vedendo già lo spettacolo di ieri, ma anche Tercer Cuerpo o La Omisión, sembra che il mondo fuori sia già finito e che quelli che vediamo siano dei sopravvissuti. Mi chiedo e ti chiedo due piccole cose. Uno, come riesci drammaturgicamente, ma poi nel lavoro di gruppo che hai descritto già bene, a far dialogare due toni che sembrano antitetici, cioè la tragedia e la commedia. E poi se secondo te il teatro può essere ora un mezzo effettivamente di sopravvivenza, se può essere un teatro come quello che fai e come quello che dici di amare, quindi qualcosa che ti commuova, se può essere un mezzo di sopravvivenza. Grazie. In 2 minuti. ¿Eh? In 2 minuti. Sí, poneme el reloj. Ahora me asusté. Yo pienso que de alguna manera la forma en que uno escribe o la forma en que uno dirige es similar a la forma en que uno habla. Es decir, en la forma en que uno se relaciona con los otros. Si yo hablara diciéndole a los demás cómo son las cosas, me saldría un teatro, ¿no? Si yo... Digamos, todos queremos que nos quieran. Y queremos que nos quieran por cosas diferentes. Yo quiero que me quieran porque soy muy inteligente, voy a escribir de una manera. Yo quiero que me quieran porque soy muy ocurrente, porque soy muy culto, porque soy muy estético, porque estoy muy triste. Yo creo que la forma de escribir nace de un lugar muy parecido al que uno se relaciona con el mundo. Y creo que hay algo que es la verdad de uno y otra que otra es la postura de uno frente al mundo, la que uno encuentra para poder enfrentarse al mundo y que lo quieran. Entonces te diría que ese es lo que yo encuentro. Yo no sé mucho de dramaturgia, más que lo que estudié al leer otros autores. Pero yo sí sé muchas cosas que no quiero. Yo no quiero enseñar nada. Yo no quiero que los personajes expliquen nada. Yo quiero que el espectador descubra lo que yo quiero que sepa. Yo quiero que no sea tranquilizadora ni la comedia ni la tragedia. Creo que las dos son tranquilizadoras, porque uno se ríe y la tragedia también, porque me voy a disponer a llorar. Mi ideal, yo no digo que lo logre, pero mi ideal es crear algo y que el que está mirando se vea en la obligación de tener que pararse en un lugar frente a eso.
Bueno, alguien se cae acá al canal, al agua, y la mitad nos vamos a reír, la otra parte se van a preocupar, la otra mitad se va a angustiar, y entonces el hecho es el mismo, la elección de cada uno es diferente. Si me da risa, si me angustia, si me da todo a la vez, si me da culpa, lo que me pasa. Ese es mi ideal. Crear algo que sucede ahí vivo, que te comprometa como espectador y que te puedan suceder cosas diferentes al que está al lado. Porque te agarró un día distinto y el que está al lado dice, ¡ah, me cagué de risa! Y vos decís, fue horrible. Y eso a mí me encanta cuando sucede. Ese es mi anhelo. Y ahí está la tragedia y la comedia. Pero porque, mira, nos vamos a morir todos. Así que eso es tristísimo. Pero, sin embargo, hacemos un montón de cosas y eso es gracioso. Bueno, vamos viendo. Todo el tiempo estamos en ese. Y lo que me conmueve de la vida es ese filo patético. Y si se puede sobrevivir, yo creo que hay que ser muy ingenioso. Y yo creo que hay que sobrevivir. Hay que proponerse sobrevivir. Siempre y cuando sientas dignidad y te traten bien y te sientas vivo. Yo qué sé, yo he trabajado en teatros oficiales por ahí en mi ciudad, que por ahí sí era peor que trabajar en una oficina, porque era como si esa magia del teatro se hubiera transformado en algo. Pero bueno, yo creo que todas esas cosas dependen de uno. Como la alegría del trabajo, la esperanza de que las cosas sucedan. Y en el caso de que no entres en ningún mecanismo económico, ingeniártelas. Nosotros nos la pasamos inventando cosas todo el tiempo. Hicimos cualquier cosa. En un momento inventamos, no nos salió, pero dijimos, ¿quiénes son las personas? Nosotros no tenemos plata para grandes publicidades. Además, una publicidad con un nombre que nadie conoce no sirve de nada tampoco. Entonces dijimos, ¿quiénes son las personas que hablan con mucha gente todo el tiempo? Y pensamos los taxistas. Entonces invitamos a todos los taxistas al teatro, con la consigna de que después tenían que recomendarla, pero no vinieron. Pero yo qué sé, hay que inventar todo. Nosotros solo vivimos de si viene gente, si tenemos alumnos y si hay giras. Si eso no hay, nosotros no tenemos nada. Es como angustiante, pero bueno, al mismo tiempo tenés que todo el tiempo estar generando cosas. ¿Está bien? Por ejemplo, yo el año pasado veía una cosa rara, que es que no me gustaba el público que estaba viniendo al teatro, a mi teatro. Esto no lo voy a decir en Buenos Aires, no lo ponga nadie. Pero yo miraba la platea y decía, esta gente no es. Porque es loco, porque de golpe creas un espacio en el cual se identifica mucha gente con la que coincidís y de pronto viene gente que no tiene nada que ver con vos, lo cual está muy bien, no es que yo quiera hacer teatro para esa gente. Pero sobre todo con el viento, les caía pésimo la obra, no se reían de nada. ¿Sí? Y estaban enojadísimos. Como allá vamos mucho a hablar con el público después a reuniones, no sé qué, les caía pésimo, les parecía horrible esa pareja, esa familia que se armaba al final, les parecía lo más lejos de un final feliz que existía en el mundo. Y tenía que ver con un nivel socioeconómico y un nivel de edad, y como una mezcla ahí de que es la gente, parte de la gente que va al teatro en Buenos Aires, que curiosamente, pero después me han dicho que en muchas ciudades es así, el diario cultural más importante es el diario más reaccionario. Entonces es una mezcla que también es muy interesante, pero yo dije, se nos van a morir estos y no va a haber más público, porque son los mismos espectadores que vienen desde los 60 viendo teatro, que ya están grandes. Entonces nos pusimos todo el año pasado a buscar gente joven, de cualquier manera. Entonces yo me fui a hablar a todas las universidades, las escuelas de cine, los clubes de barrio, y las cosas de...
inventamos como promociones y a buscarlos y funcionó, eso sí funcionó. Empezó a venir y a empatarse, y lo que fue interesante es que la mirada total de la obra cambió, porque había más mezcla de energías junta. Cuento esto solo por una cuestión de que en realidad nunca llegas a ningún lado. Tenés que inventar, porque es un hecho vivo que es muy efímero. Y nadie te asegura que lo que sucede hoy va a seguir sucediendo. Y en realidad porque es divertido también inventar lo que no existe. A nivel artístico y a nivel de producción también es divertido inventar lo de los taxistas. A mí me pareció genial, que no se me ocurrió a mí, pero era un disparate, pero estaba bueno. Ultima domanda, abbiamo il tempo. C'è il microfono qui in prima fila? No, abbiamo perso il microfono. Traduco io per la traduzione. Vieni con noi. Roberto Canziani, Il piccolo di Trieste. Allora, penso che noi tutti, pubblico internazionale che siamo qua oggi e soprattutto anche pubblico italiano, dobbiamo essere grati a Claudio Tolcachir per le parole che ha detto oggi, per gli spettacoli che in questi anni ci ha fatto vedere in Italia, perché aprono delle finestre, portano veramente una ventata d'aria più fresca in questo clima torrido, non solo veneziano, ma in questa sorta di cappa dei classici che ci stanno sopra la testa e che stanno strozzando la creazione del teatro in Italia. E di questo devo ringraziare Claudio e tutti coloro che da quel continente, da quell'Argentina in crisi, che ci insegna forse non a superare la crisi, ma a convivere con la crisi, ci portano delle cose rinfrescanti, delle cose che fanno veramente fresco. La mia era solo una piccola curiosità che sta all'interno delle storie che Claudio e gli altri argentini raccontano. Dentro questa sorta di commedia dell'arte, che sono anche i suoi personaggi della famiglia, torna spesso questa figura dello psicoterapeuta, dello psicologo, dello psicanalista. Ecco, adesso non domando a Claudio qual è il suo rapporto con lo psicanalista, la psicanalisi, e forse neanche qual è il rapporto della popolazione argentina con la psicanalisi, però è una figura, è una maschera ormai diventata in molti testi, penso a Spregelborn in questo momento per dirne uno, ma com'è che il gruppo, ad esempio, gli artisti si rapportano con lo psicoterapeuta, che è un personaggio da commedia dell'arte contemporanea? Podría ser. No lo pensé. Podría ser. Sí, es interesante. Los psicólogos también se enojaron mucho con el viento en Buenos Aires. Pero porque el psicólogo es así, pero ellos pensaban que yo estaba hablando de los psicólogos. No, este es un desastre, el pobre de este hombre. Yo nunca fui al psicólogo, pero en Buenos Aires es como, o sea, se va al médico, se come, se va al psicólogo. De nuestro elenco, por ejemplo, la otra vez hablábamos y todos van al psicólogo, pero les va muy bien. Yo no tuve suerte, porque yo recuerdo muy pequeño me mandaron al psicólogo y la psicóloga me dijo, te da juguetes cuando sos chico, y me dijo, hacé lo que quieras. ¡Pah! Se lo tiré en la cara y me dijo, me echó. Pero ahí no volví. Pero sí, hay una relación que yo no sé cuál es, que me lo han preguntado y yo no lo había pensado, entre la devoción que tiene el Buenos Aires en particular con el teatro y con los psicólogos. Y debe haber una relación que yo no sé cuál es. No voy a mentirte, pero por ahí ustedes van y se dan cuenta. Porque aparte te encontrás la misma gente que hace una cosa y otra. Pero es verdad que hablamos mucho de nosotros y no sé qué. Puede ser que tenga que ver con eso. Pero en el caso a mí, en el caso de Darío, del personaje del viento, que es un psicólogo pésimo, pobrecito. Pero también había algo de la familia de Darío, de esta madre, que hace todo para que este chico esté bien, y lo manda al psicólogo, porque hay que hacerlo, ¿no?
y manda un psicólogo ya barato, porque yo tenía una amiga que bueno, la historia terrible, pero que una parte graciosa es que fue tanto al psicólogo con el hijo, que fue a una nueva entrevista con un nuevo psicólogo, y el psicólogo le dijo, ustedes ya vinieron acá. Y se fue a tantos que no se acordaba. Bueno, y sí, que muchos me han dicho, no puede ser, es un hecho real. El psicólogo que le pide el teléfono para comprar porro a Darío es un hecho real. Es un hecho real. Así, me lo han contado. Pero bueno, tenía que ver con eso, con las cosas que hace esta parte de la sociedad que tiene acceso al psicólogo, acceso a no sé qué, como intentos vacíos, ¿no? Va a la facultad que no le gusta, va al psicólogo que no le sirve, y va a la fiesta que no le sirve. Y por otro lado está otra gente que no tiene acceso a nada y que tampoco le va mucho mejor, pero que de pronto se vuelven más activos, hacen cosas para lograr lo que quieren, esto de andar violando gente. Pero tenía que ver con eso, el psicólogo como parte de un lugar común de cierta parte de la sociedad. Y me gustaba, para la cabeza de Darío, la cosa de que ya de tantos psicólogos se siente que pueden analizar juntos. Eso me gustava para il personaggio. No, por favor. Allora, trattassisti e psicoanalisti, ringraziamo Antonio Audino e Claudio Tolcachir. Grazie a voi, a domani.